Había una vez un joven llamado Marcos. Desde pequeño, creció viendo cómo la televisión y las redes sociales le mostraban un ideal de felicidad, autos de lujo, ropa de diseñador, gadgets de última tecnología. A medida que crecía, este ideal se convirtió en su mayor obsesión. Trabajaba duro, estudiaba con dedicación y ahorraba cada centavo para poder comprar lo que pensaba que lo haría feliz. Un día, Marcos se compró el último teléfono móvil, una prenda costosa y, al mirarse al espejo, sintió una euforia pasajera. Era como si, por un momento, hubiera alcanzado la cumbre de su propia montaña de deseos. Sin embargo, tan pronto como el día pasó, esa sensación de satisfacción también desapareció. El teléfono ya no le parecía tan especial y la ropa pronto dejó de impresionarlo. Así fue durante meses. Cada nuevo objeto traía consigo una breve sensación de felicidad, pero rápidamente se desvanecía. Marcos comenzó a sentir un vacío que ni el lujo ni las cosas materiales podían llenar. Un día, caminando por el parque, Marcos se cruzó con un anciano que lo miraba atentamente desde un banco. El anciano le dijo: «Te he visto correr tras muchas cosas, pero cada vez que te veo, luces más cansado. ¿Qué es lo que buscas?». Sorprendido, Marcos se detuvo y le confesó: «Busco la felicidad, pero parece que nunca la alcanzo». El anciano sonrió suavemente y le respondió: «La verdadera felicidad no reside en lo que obtienes, sino en cómo enfrentas la vida. Si basas tu felicidad en lo externo, siempre serás un prisionero de tus deseos». El estoicismo nos enseña que debemos encontrar paz en lo que está bajo nuestro control, nuestra mente, nuestras decisiones, nuestra actitud. Marcos, desconcertado, le pidió que le explicara más. Entonces, si llevamos esta historia a una reflexión estoica, podremos notar que el anciano le habló sobre uno de los principios fundamentales del estoicismo, la dicotomía del control. Le explicó que, según los estoicos, hay cosas en la vida que podemos controlar, como nuestras acciones y pensamientos, y otras que no, como las opiniones de los demás o los eventos externos. Al concentrarnos en lo que podemos controlar, encontramos una paz que no depende de factores externos. Marcos se dio cuenta de que había estado buscando la felicidad en los lugares equivocados. Los bienes materiales, aunque agradables, no podían llenar ese vacío interno. La verdadera felicidad, según entendió, provenía de cómo decidía vivir su vida, de su propia capacidad para ser agradecido y mantenerse en calma ante las adversidades. A partir de ese día, Marcos cambió su enfoque. Ya no perseguía cosas externas para sentir satisfacción, sino que cultivaba una mente tranquila, aceptando lo que no podía controlar y disfrutando lo que la vida le ofrecía en cada momento. En resumen, esta historia nos recuerda que la búsqueda incesante de la felicidad en lo material es como perseguir una sombra, nunca se alcanza del todo. La verdadera paz y felicidad residen en nuestro interior, en cómo manejamos nuestras expectativas y en cómo decidimos ver el mundo. Veamos la segunda historia. La madre que encontró la paz en el caos. Sara era una madre de 2 hijos pequeños, con un trabajo a tiempo completo y un sinfín de responsabilidades diarias. Desde que sonaba el despertador por la mañana, su vida se convertía en un torbellino de actividades: preparar el desayuno, organizar a los niños para la escuela, trabajar largas horas en la oficina, volver a casa para cocinar, limpiar y repetir el mismo ciclo una y otra vez. Con el tiempo, Sara empezó a sentirse abrumada. Su energía se agotaba rápidamente y la ansiedad comenzó a dominar cada aspecto de su vida. En su mente, todo era urgente, todo debía hacerse perfecto. Y si no lo lograba, sentía que estaba fallando como madre y como persona. Una noche, después de un día particularmente agotador, Sara se sentó en la cocina, exhausta. Sentía que no podía más, que estaba al borde de un colapso. Fue en ese momento de desesperación cuando recordó las palabras de su abuelo. Él había sido un hombre sereno, alguien que nunca parecía perder la calma, incluso en los momentos más difíciles. El caos externo es inevitable, solía decirle. Pero tu paz interna depende de ti.
Al recordar esas palabras, algo se encendió en Sara. Decidió que no podía seguir permitiendo que el caos de su entorno la consumiera. Debía encontrar una manera de mantener su paz, incluso cuando todo a su alrededor estuviera fuera de control. Reflexión estoica. Sara comenzó a investigar sobre el estoicismo, una filosofía que su abuelo seguía. Descubrió que los estoicos, como Marco Aurelio y Séneca, también vivían en tiempos de caos y adversidad, pero habían aprendido a enfrentar esos momentos con calma y racionalidad. Una de las lecciones clave que adoptó fue que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Así que Sara decidió ponerlo en práctica. La próxima vez que los niños estuvieran peleando, en lugar de perder la paciencia, respiraría profundamente y recordaría que su reacción estaba bajo su control. Cuando el trabajo la abrumara, en lugar de estresarse, se recordaría a sí misma que el caos externo no debía afectar su paz interna. Con el tiempo, Sara comenzó a notar un cambio. Aunque sus responsabilidades seguían siendo muchas y su vida continuaba siendo agitada, ella había aprendido a enfrentar el caos con serenidad. En lugar de luchar contra lo inevitable, aceptaba lo que no podía controlar y se enfocaba en mantener la calma. Lección. La historia de Sara nos enseña que, aunque no podemos evitar que la vida sea caótica, sí podemos controlar cómo respondemos a ella. El caos externo puede ser constante, pero nuestra paz interna depende de nosotros. Al adoptar una mentalidad estoica, podemos encontrar serenidad incluso en los momentos más difíciles. Historia 3. El comerciante y el diluvio. Antonio había construido su negocio desde cero. Era un comerciante de vinos de una pequeña ciudad y a lo largo de los años había invertido su corazón y su alma en su viñedo. Cada uva que cosechaba, cada botella que vendía, era un reflejo de su arduo trabajo y dedicación. Pero una noche, sin previo aviso, un diluvio inusual azotó la región. La lluvia fue tan intensa que en pocas horas inundó los campos de Antonio, destruyendo sus viñedos y arruinando todas las cosechas del año. No solo perdió su producto, sino que también se destruyó gran parte de su bodega. Desesperado y abatido, Antonio no podía entender cómo su vida había dado un giro tan drástico. Durante semanas, se lamentó por su pérdida, sintiendo que su esfuerzo de toda la vida se había ido por el desagüe. En su mente, había perdido todo. Sin embargo, su esposa, quien siempre había sido una mujer de pensamiento estoico, lo observaba con empatía. Un día, mientras Antonio se quejaba una vez más, ella se sentó a su lado y le dijo con calma: «No podemos controlar lo que sucede, Antonio. Solo podemos controlar cómo respondemos a ello. El agua destruyó los viñedos, pero no puede destruir tu capacidad para reconstruirlos». Reflexión estoica. Esas palabras resonaron en Antonio. Reflexionó sobre ellas durante días, y poco a poco, empezó a comprender. El estoicismo enseña que no podemos controlar los eventos externos, solo nuestras reacciones. Aunque había perdido su viñedo, no había perdido su habilidad para trabajar, su conocimiento sobre el vino, ni su determinación. Decidió que, en lugar de lamentarse por lo que no podía cambiar, debía concentrarse en lo que podía hacer a partir de ese momento. Empezó a trabajar de nuevo, reconstruyendo sus campos, aunque sabía que tomaría tiempo. No fue fácil, pero a través de su esfuerzo constante y su nueva actitud estoica, poco a poco su negocio volvió a levantarse. Antonio aprendió que la verdadera fortaleza no reside en evitar las adversidades, sino en enfrentarlas con valor y determinación, aceptando lo que no puede controlarse y actuando sobre lo que sí. Lección. El comerciante Antonio nos recuerda que, aunque no podemos evitar los golpes de la vida, sí podemos elegir cómo enfrentarlos. A través de una mentalidad estoica, podemos sobreponernos a las dificultades y salir más fuertes. La paciencia del jardinero y el árbol que no crecía. Tomás era un jardinero que había dedicado toda su vida a cultivar plantas. Sabía exactamente cuánto riego necesitaban, cuándo podarlas y cómo hacer que florecieran en todo su esplendor.
Un día, decidió plantar un árbol en el centro de su jardín, esperando que se convirtiera en el punto focal de su obra maestra. Cada día lo regaba y cuidaba meticulosamente, pero los meses pasaban y el árbol apenas crecía. Frustrado, Tomás consideró talarlo y plantar otro en su lugar. ¿De qué servía tanto esfuerzo si no obtenía los resultados deseados? Compartió su inquietud con su vecino, un hombre mayor y sabio, quien le dijo: la naturaleza tiene su propio ritmo. No puedes apresurar lo que no está bajo tu control. Tu trabajo es cuidar, no forzar. Con esas palabras en mente, Tomás decidió tener paciencia. Continuó cuidando el árbol, sin la ansiedad que lo había abrumado antes. 2 años después, el árbol floreció de manera impresionante, más alto y hermoso de lo que él había imaginado. Reflexión estoica. Tomás aprendió que la impaciencia es fruto del deseo de controlar lo incontrolable. Como enseñan los estoicos, debemos concentrarnos en nuestras acciones, no en los resultados. El jardinero no podía forzar el crecimiento del árbol, pero sí podía ofrecerle los cuidados necesarios. En la vida, es fundamental soltar el apego a los resultados inmediatos y confiar en que el tiempo traerá lo que debe traer. El pescador y la tormenta inesperada. Juan era conocido en su pueblo como uno de los mejores pescadores. No había día en que no regresara con su bote lleno de pesca. Sus compañeros lo admiraban y él mismo confiaba plenamente en sus habilidades para navegar el mar. Un día, mientras pescaba mar adentro, una tormenta repentina comenzó a formarse en el horizonte. Las olas crecían con rapidez y los vientos azotaban con furia. Mientras otros pescadores empezaban a gritar y a perder el control de sus barcos, Juan respiró hondo y recordó las enseñanzas de su padre, quien también había sido pescador: no puedes controlar el mar, solo como navegas en él. Con esa calma, se concentró en su técnica, maniobrando su barco con determinación, sin dejarse llevar por el miedo. Juan no luchaba contra el mar, sino que fluía con él. Después de horas de esfuerzo, llegó a salvo a la orilla. Reflexión estoica. El mar simboliza las adversidades de la vida, impredecibles e incontrolables. Juan entendió que no podía evitar las tormentas, pero sí controlar cómo reaccionaba ante ellas. El estoicismo nos enseña que en situaciones adversas, nuestra fuerza está en la calma interior y en aceptar lo que no podemos cambiar. La serenidad es la mejor herramienta para enfrentar la incertidumbre. La artista y la obra que nunca perfeccionó. Clara era una pintora de gran talento que siempre buscaba crear la obra perfecta. Tenía un estudio lleno de lienzos empezados pero nunca terminados, porque siempre encontraba algo que mejorar. Se obsesionaba con los detalles y, aunque recibía elogios por su trabajo, ella misma nunca se sentía satisfecha. Pasaba días enteros retocando un solo trazo, hasta que un día, agotada y frustrada, rompió uno de sus lienzos. Desesperada, buscó consejo en un viejo maestro de arte, quien le dijo: el arte no está en la perfección, sino en la expresión. Si buscas lo inalcanzable, te perderás en el camino. Al principio, esas palabras la confundieron, pero con el tiempo, Clara comprendió que su deseo de perfección estaba bloqueando su capacidad creativa. Decidió terminar una de sus pinturas sin buscar que fuera perfecta, simplemente dejándose llevar por su instinto. Para su sorpresa, esa obra fue la que más resonó entre su público. Reflexión estoica. Clara aprendió que la búsqueda de la perfección puede ser una trampa. El estoicismo nos enseña a hacer nuestro mejor esfuerzo y luego soltar el resultado, sabiendo que la perfección no está bajo nuestro control. En la vida, lo importante es seguir adelante, avanzar y aceptar que lo perfecto es enemigo de lo bueno. El corredor que nunca se detuvo. Miguel era un corredor apasionado que participaba en maratones con el único objetivo de ganar. Entrenaba incansablemente y, aunque a menudo llegaba en los primeros puestos, nunca se sentía satisfecho si no era el primero. Un día, en medio de una carrera, sintió un dolor agudo en la pierna. Ignorándolo, continuó corriendo hasta que la lesión lo obligó a detenerse.
Esa lesión lo apartó de las carreras durante meses, y en su mente, todo su esfuerzo había sido en vano. Lleno de frustración, Miguel hablaba con su entrenador, quien le dijo, el verdadero valor no está en la victoria, sino en el viaje. Has estado tan enfocado en ganar que te olvidaste de disfrutar el camino. Miguel, incapaz de correr, comenzó a dedicarse a otras formas de entrenamiento, como la meditación y la lectura. Descubrió que había más en el deporte que la competencia. Reflexión estoica. Miguel comprendió que su obsesión por ganar le había impedido disfrutar de lo más valioso, el proceso. El estoicismo nos enseña que debemos concentrarnos en el presente, en lo que podemos controlar, nuestro esfuerzo, y dejar los resultados a la fortuna. Cuando aprendemos a disfrutar el camino, encontramos el verdadero valor en lo que hacemos, sin importar el desenlace. El ejecutivo y la reunión perdida. Luis, un ejecutivo de alto rango, tenía una agenda extremadamente ocupada. Cada minuto de su día estaba planeado y optimizado. Una mañana, en camino a una reunión crucial que podría determinar el futuro de su carrera, quedó atrapado en un embotellamiento monumental. El reloj avanzaba y él veía cómo su oportunidad de llegar a tiempo se desvanecía. La frustración lo invadía, golpeaba el volante y gritaba en su coche, como si eso pudiera hacer que el tráfico se despejara. Finalmente, llegó demasiado tarde y la reunión se había cancelado. Hundido en el estrés y el enojo, un colega le dijo más tarde, no puedes controlar el tráfico, pero sí cómo te afecta. ¿De qué sirve frustrarte por algo que está completamente fuera de tu control? Luis reflexionó sobre esto y decidió que en lugar de perder la calma por cosas externas, empezaría a utilizar esos momentos inesperados para calmar su mente, prepararse mejor y encontrar nuevas soluciones. Reflexión estoica. Luis comprendió que la vida está llena de imprevistos y que no vale la pena desperdiciar nuestra energía en frustraciones por cosas que no podemos controlar. El estoicismo enseña que, ante las adversidades, debemos concentrarnos en nuestras reacciones internas, manteniendo siempre la calma y la racionalidad. Controlar nuestras emociones es el verdadero poder. El estudiante que temía exponer. Marta siempre había sido una estudiante sobresaliente en los exámenes escritos, pero tenía un miedo paralizante a hablar en público. Cada vez que debía exponer un trabajo frente a sus compañeros, su corazón latía con fuerza, sus manos sudaban y su mente se nublaba. Aunque preparaba bien sus presentaciones, el pánico la hacía olvidarlo todo en el momento crucial. Así, evitaba exponerse a situaciones donde tuviera que hablar ante otros. Un día, su profesor de filosofía, que notó su talento, le dijo, el miedo no está en el acto en sí, sino en cómo lo interpretas. Cada vez que hablas en público, tú decides si es un monstruo o una oportunidad para crecer. Inspirada por esas palabras, Marta decidió enfrentarse a su miedo. Durante su próxima presentación, aunque nerviosa, recordó que lo importante no era hacerlo perfecto, sino simplemente hacerlo. Sorprendentemente, al enfrentar su temor, este fue desapareciendo con el tiempo. Reflexión estoica. Marta comprendió que muchas veces el miedo es una creación de nuestra mente y que evitar enfrentarlo solo lo fortalece. Los estoicos nos enseñan que, en lugar de huir de lo que nos aterra, debemos enfrentarlo directamente. Solo así podemos darnos cuenta de que nuestras ansiedades suelen ser exageraciones de la realidad. El amigo que guardaba rencor. Carlos y su mejor amigo, Daniel, habían tenido una discusión intensa por una malinterpretación. Aunque los días pasaban, Carlos seguía enfadado, pensando en todas las veces que había sido el primero en disculparse y esta vez se negaba a hacerlo. Cada vez que recordaba la situación, su rencor crecía y se sentía aún más justificado en su enojo. Un día, su hermana le dijo, el rencor es como un veneno que solo te afecta a ti. Guardar esa ira no hará que las cosas cambien, pero sí te hará más daño a ti mismo. Carlos, reflexionando, comprendió que estaba gastando su energía emocional en un conflicto que ya había pasado. Decidió dar el primer paso, no porque Daniel tuviera razón, sino porque merecía liberarse de ese peso. Reflexión estoica.
Carlos aprendió que aferrarse al rencor solo prolonga el sufrimiento. El estoicismo nos enseña que perdonar es un acto de liberación personal. No se trata de justificar al otro, sino de soltar el peso emocional que nos agobia. Perdonar no es un signo de debilidad, sino de fortaleza interna. El escritor y las críticas. Javier era un joven escritor que había trabajado durante años en su primera novela. Cuando finalmente la publicó, esperaba recibir elogios y reconocimiento por su arduo trabajo. Sin embargo, las críticas no fueron lo que él había esperado. Algunos elogiaban su estilo, pero otros señalaban fallos en la trama o la caracterización. Estas críticas lo desanimaron profundamente, hasta el punto de que empezó a dudar de su capacidad para seguir escribiendo. Un día, su mentor le dijo: no puedes controlar lo que otros piensan de ti o de tu trabajo. Solo puedes controlar tu esfuerzo y dedicación. Si buscas validación externa, siempre dependerás de los demás. Javier decidió tomar esas palabras a pecho y, en lugar de preocuparse por las opiniones de los demás, se centró en mejorar como escritor, escribiendo para sí mismo y no para complacer a otros. Reflexión estoica. Javier aprendió que la verdadera satisfacción no proviene de la aprobación externa, sino de la dedicación y el esfuerzo personal. Los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar las opiniones de los demás, pero sí cómo reaccionamos ante ellas. Nuestro valor no depende de lo que otros digan, sino de lo que somos capaces de hacer por nosotros mismos. La adolescente que buscaba aprobación. Laura era una adolescente que, como muchas de su edad, vivía pendiente de las redes sociales. Cada foto que subía era una oportunidad para ganar más likes, y cada comentario negativo era un golpe a su autoestima. Aunque tenía una vida plena fuera de las pantallas, Laura se sentía atrapada en la necesidad de validación constante. Si no recibía suficientes me gusta, se sentía invisible e irrelevante. Un día, su madre, preocupada por su estado emocional, le dijo: no puedes basar tu felicidad en lo que otros piensen de ti. Tu valor no depende de una pantalla ni de cuántos likes obtengas. Laura, inicialmente escéptica, comenzó a reflexionar sobre sus palabras. Decidió reducir su tiempo en redes sociales y enfocarse en actividades que realmente la hacían feliz, como la lectura y el deporte. Poco a poco, su necesidad de aprobación externa fue disminuyendo. Reflexión estoica. Laura comprendió que la validación externa es fugaz e incontrolable. El estoicismo nos enseña que nuestro valor personal debe provenir de nosotros mismos y no de los juicios de los demás. Las redes sociales, aunque son una herramienta poderosa, no deben definir quiénes somos ni nuestra autoestima. El jefe que no sabía delegar. Pablo era un jefe altamente capacitado, pero tenía un problema: no sabía delegar. Estaba tan acostumbrado a hacer todo él mismo que no confiaba plenamente en su equipo. Temía que si no supervisaba cada detalle, las cosas saldrían mal. Este comportamiento lo estaba llevando al agotamiento y empezaba a afectar su salud. Un día, un colega más experimentado le dijo: el control absoluto es una ilusión. Debes aprender a confiar en los demás y dejar que también cometan sus propios errores. Solo así podrás avanzar y permitir que tu equipo crezca. Pablo, reticente al principio, comenzó a delegar pequeñas tareas. Para su sorpresa, su equipo no solo cumplía con las expectativas, sino que en muchos casos superaba lo que él había imaginado. Reflexión estoica. Pablo aprendió que intentar controlarlo todo genera más estrés y agotamiento. El estoicismo nos enseña a aceptar nuestras limitaciones y a confiar en que las cosas se desarrollarán como deben, incluso si no podemos estar en control todo el tiempo. La confianza en los demás y en los procesos es una parte esencial de la vida. Y así, llegamos al final de estas reflexiones. Como hemos visto, el estoicismo no es solo una filosofía antigua, sino una guía práctica para navegar las dificultades y alegrías de la vida moderna. Las lecciones que hemos compartido hoy pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos con más serenidad, sabiduría y fortaleza interior. Si alguna de estas historias resonó contigo,
recuerda que el verdadero cambio empieza desde dentro. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con quienes creas que también pueden beneficiarse. Hasta la próxima.